Hola, ¿qué tal? Telesur les propone un acercamiento al sistema de salud de Cuba y a su red de higiene y epidemiología a través de una de las personas más cercanas a los cubanos por estos días, por tener la responsabilidad de transmitir las orientaciones de esa institución médica, pero también sus buenas y sus malas noticias. Me refiero al doctor Francisco Durán García, quien dirige desde hace 6 años la red epidemiológica del país, pero también un profesional con más de 40 años ejerciendo esta labor. Doctor, ¿cómo le va? Bien. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Yo le pido permiso para estar sin mi mascarilla, para hacerlo más fluido. No hay problema. Yo sé que además en las entrevistas siempre se hace de esa forma. Lo que pasa es que yo debo de reforzar lo que insistimos mucho, en que todos utilicen el nasobuco, mascarilla, como también se llama, en todos los intercambios. Y hoy es posible, en el caso tuyo, porque bueno, no hay distanciamiento, es factible. Y agradecer la posibilidad de esta entrevista. Doctor, como comentaba, usted es una de las personas más visibles por estos días, precisamente por tener esa responsabilidad. Pero detrás de usted hay un gran equipo también enfrentando a la COVID-19 en Cuba. Como una isla pequeña, bloqueada y con escasez de recursos, ha podido controlar en menos de 2 meses esta pandemia. ¿Qué protocolos han seguido? Sí, realmente yo soy la imagen, pero el trabajo más importante lo realiza toda la estructura del sistema de salud que existe en nuestro país, que además es un sistema muy completo, con la posibilidad de que exista médicos de familia, enfermeras, policlínicos, en cualquier rincón de nuestro país, lo mismo en el llano que en la montaña. Desde el punto de vista de la estructura de higiene y epidemiología, nosotros igualmente tenemos el sistema de salud tiene una estructura que abarca todas las provincias, que son los centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología. Y todos los municipios tienen o centros municipales de higiene, epidemiología y microbiología o unidades municipales de higiene y epidemiología, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, que tiene un centro municipal de higiene, epidemiología y microbiología. Es una gran red con un número importante de especialistas, de técnicos, y ese personal que tiene que ver con la epidemiología o que atiende las actividades relacionadas con la epidemiología lo tenemos también a nivel de nuestros policlínicos, de nuestros hospitales. O sea, son estructuras en las cuales está presente este personal que atiende directamente todos los problemas que tienen que ver con la situación higiénico-epidemiológica. Esa estructura es la que está funcionando hoy de conjunto con la estructura de asistencia médica, docencia, investigaciones en todo nuestro territorio. Y es la que ha enfrentado esta pandemia como es lógico, es la que la ha tenido que enfrentar de conjunto con el resto del sistema. Hay que decir que nosotros dentro de esa red es muy importante los laboratorios de microbiología, porque además son los que nos permiten hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Sobre ese sistema está basado todo lo que tiene que ver lo que es el estudio epidemiológico de los casos, la detección de los contactos de cada caso confirmado, el pesquisaje que se hace de conjunto con asistencia médica en la atención primaria de salud. Realmente toda la red de epidemiología pues trabaja muy fuerte en esta actividad. Cuba tiene antecedentes históricos en el enfrentamiento a otras epidemias, como es el caso de la fiebre porcina o el dengue hemorrágico. ¿Cómo lo asumió el país en ese momento y qué experiencias de aquel entonces sirvieron para adoptarlas en este momento que está viviendo Cuba? Sí, esos son 2 antecedentes muy importantes en nuestro país. Uno fue la epidemia de fiebre porcina africana que se detectó por primera vez en mayo del 1971
en unos cerdos muertos en boyeros, y después se extendió esta epizotia, que es como le llaman a las epidemias entre los animales, que se extendió a muchos lugares de Cuba. Después apareció con mucha afectación Bauta, aquí en La Habana, y que ocasionó fue necesario sacrificar más de 500.000 de cerdos en nuestro país. Eso se pudo demostrar posteriormente que había sido introducido, o sea, una forma de guerra biológica que se le produjo a nuestro país, incluso con declaraciones que se hicieron de cómo se había introducido ese virus aquí en Cuba a través de un agente que lo introdujo y que fue lo que ocasionó. Eso no tengo que explicar el daño económico que ocasionó a nuestro país, y que fue una evidencia demostrada científicamente de cómo había sido introducida esta enfermedad. La otra, muy importante también, fue la epidemia de dengue hemorrágico que Cuba sufrió en el año 1981. Ya ahí esa fue una epidemia que ocasionó miles de personas con dengue, y lo que fue más lamentable fue el fallecimiento de 158 personas. De esas 158 personas, 101 eran niños, que ocasionó esta gran epidemia de dengue hemorrágico. Era la primera vez que Cuba se enfrentaba a una epidemia de dengue hemorrágico. En ambos casos, yo recuerdo que al igual que se ha hecho ahora con el COVID, pues nuestro comandante en jefe tuvo un papel muy importante. Y realmente todos recordamos cómo se dirigieron las acciones, cómo se dirigió hasta el detalle de la lucha antivectorial con personal de las Fuerzas Armadas, cómo me acuerdo, y tenemos imágenes en el diseño de las salas de terapia intensiva pediátricas en aquel momento, que nuestro país no tenía una gran cantidad y que fueron necesarias para atender a los niños, dirigiendo personalmente lo que es la construcción de estas salas y su habilitación. Realmente esa fue una epidemia muy lamentable, muy triste, por el daño que ocasionó desde el punto de vista de la salud y de los fallecidos. Esta fue una epidemia que posteriormente se pudo demostrar que fue otra manifestación u otra forma de guerra biológica. Se pudo demostrar por los científicos cubanos que esta cepa de dengue hemorrágico que entró a Cuba fue la primera vez que se introdujo en la región de las Américas. Y se pudo demostrar que no fue casual, que entrara en Cuba y que entrara con la fuerza que ocasionó lo que ocasionó. Después hubo la epidemia de H1N1, 2009-2010, que también ocasionó un número de casos. Esta es una influenza, la influenza H1N1, ocasionó un número de casos y un número de fallecidos. Ahora, en todas estas epidemias, las dos primeras con la participación muy activa de nuestro comandante en jefe, pues se hicieron cosas que son características y que se han hecho ahora con la COVID-19. Por ejemplo, aquí en Cuba, haciendo un símil, ¿no? La COVID-19, bueno, pues ya desde enero. Recuerden que estos primeros casos se notifican el 31 de diciembre del 19, y es en enero que se hace público y se demuestra que era un virus diferente a los anteriores. Hasta aquel momento eran unas neumonías que se producían en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Y ya Cuba, desde el propio enero, elaboró su plan de prevención y control. Este plan tiene aspectos epidemiológicos, de vigilancia, de pesquisaje, de asistencia médica. Nuestro sistema de atención de asistencia médica se preparó con sus hospitales, con aquel momento que se hacía
una gran importancia a las salas de terapia intensiva, a los ventiladores para las salas de terapia intensiva, y a pesar del férreo bloqueo, que además ha arreciado, como toda nuestra población tiene, pues Cuba los garantizó, los pudo adquirir, sea incluso el mundo científico, que además creó nuestro comandante, todo el grupo de científicos se pusieron en función, al igual que lo hicieron con las otras dos epidemias, se puso en función de elaborar incluso hasta ventiladores. Un aspecto muy importante del plan de Cuba, que además ha estado presente en todos los planes para enfrentar epidemias, es la intersectorialidad, o sea, la participación de cada organismo en la parte que le corresponde y la participación de nuestra población. Y creo que si podemos exhibir hoy algún resultado, pues es expresión de la forma intensiva con que se ha abordado la misma. ¿Cómo se ha comportado el contagio hasta este momento para mantener al país en fase de transmisión autóctona limitada? Sí, ese 11 de marzo nunca se nos olvida, los que trabajamos en la actividad, fueron los primeros 3 italianos que se diagnosticaron que estaban en Trinidad, en una casa alojado ahí, turistas italianos. Y en ese primer momento y durante un periodo de tiempo, pues realmente todos los casos que iban apareciendo en nuestro país, pues estaban relacionados con contacto con personas extranjeras. O sea, no se había establecido lo que se plantea, una transmisión de la enfermedad, sino que era que habían estado en contacto con personas extranjeras o personas cubanas que venían del exterior y por esa vía se infectaron. Esa fue la etapa preepidémica. Ya después, cuando se declara la etapa de transmisión limitada, autóctona limitada, es cuando empiezan a aparecer a punto de partida de personas que se habían confirmado con la enfermedad, otras personas infectadas que lo que habían tenido contacto era con ese cubano, pudiéramos decir, que se había infectado con la enfermedad. ¿Por qué no hemos pasado a una etapa epidémica? Porque ya la etapa epidémica es cuando tú no puedes establecer relaciones entre los casos que aparecen, que además aparecen en todos los territorios, en todos los municipios, y no puedes establecer relación con un caso confirmado o un caso que ha tenido un elemento epidemiológico. Hay veces que yo informo en la conferencia, no, hay tantos casos de los confirmados ayer que no se ha encontrado la fuente de infección, pero que esa cifra es algo que va bajando porque siempre, desde el punto de vista epidemiológico, se busca para hacer las acciones de control. Ahora, en cada una de estas etapas, pues hay un grupo de medidas restrictivas. Algunas se repiten durante todo y se van arreciando, se van haciendo más fuertes en la medida que va adquiriendo complejidad la transmisión o el número de casos. Y sobre todo, un principio fundamental es lo que han puesto ya incluso una etiqueta, quédate en casa. El mayor número de personas en la casa. ¿Por qué? Porque con el % que estamos teniendo, o que existe, a veces un 70, un 80%, de personas que se diagnostican, que no tienen síntomas de la enfermedad, tú sales y no sabes quién puede estar al lado tuyo infectando con esto. Puedes tocar una superficie y en esa superficie estar el virus, que además puede permanecer horas y a veces hasta más de un día. Doctor, yo le propongo una pausa y ya volvemos. Al regreso estaremos hablando de los tratamientos que aplica Cuba para los pacientes afectados con la COVID-19 y cómo comenzará a actuar el país una vez sean abiertas sus fronteras y la vida transcurra normal en Cuba. Ya volvemos.
Estamos de vuelta con el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de Cuba. Doctor, antes de la pausa mencionábamos brevemente los tratamientos que está aplicando el país a las personas afectadas con la COVID-19, incluso algunos que sirven de forma preventiva para la población cubana. Hábleme un poco de esos tratamientos y también del estudio que ha comenzado Cuba, un estudio poblacional, el primero en América Latina y uno de los muy pocos realizados en el mundo. ¿Qué importancia tendrá este estudio para Cuba? Bueno, si me permiten mi apoyo, Claro. en una escalera, que es como le llaman, en el cual es sencillo, lo que aparece son diferentes modalidades de tratamiento, incluyendo acciones preventivas. O sea, ya está el tratamiento una vez que tú estás enfermo o eres sospechoso, pero está yo que no estoy enfermo y me aplican un grupo de acciones. ¿Para qué? No para que no adquiera la enfermedad, que eso es importante, porque la gente me dice, no, pero yo estoy tomando las goticas de Prevengo, o el interferón me lo estoy poniendo, o me estoy poniendo la vacuna contra la meningitis B, C, que se produce en nuestro país, o me estoy poniendo, como me lo pongo yo, la biomodulina inyectable. Y entonces, a veces me dicen, bueno, y tú no lo vas a coger, no, yo lo puedo coger como cualquier cubano. Pero lo que evita es que yo vaya, evolucione hacia formas graves de la enfermedad. Y Cuba está pendiente de lo que el mundo va descubriendo en el tratamiento de esta enfermedad. Que no pierdo la oportunidad de reiterar que todavía no existe un tratamiento específico que tú puedas decir que se cura con ese tratamiento. Pero sí, además estos tratamientos se hacen desde que tú estás en el centro de vigilancia o en el centro de contacto. Tú no eres enfermo, tú eres un contacto de una persona que se ha confirmado. Y ya desde ahí te empiezan a aplicar alguna de estas modalidades del tratamiento. El estudio poblacional, el objetivo que tiene es buscar en la población aparentemente sana que existan personas con el virus, con la enfermedad, que no tengan síntomas de la enfermedad. Sacarlas, ingresarlas, estudiar los contactos, hacer todas las acciones de combate epidemiológico. Esto se están haciendo dos modalidades. Se está haciendo una que abarca todas las provincias de nuestro país y que se está haciendo con el PCR en tiempo real, que es una técnica de biología molecular, que además es la técnica que confirma la enfermedad. Y está el otro estudio, que es el de una cero prevalencia, que lo que determina es anticuerpos que pueda tener una persona. También son estudios que se hacen en población. Este hasta el momento se ha hecho aquí en La Habana, en 2 municipios de La Habana, después se irá extendiendo, y es la misma acción que hace los kits rápidos que también nuestra población conoce porque lo hemos aplicado aquí en Cuba. Lo que sería con un producto de producción nacional, que es la tecnología Suma, que además la tenemos en todos nuestros municipios. Esos dos estudios se están desarrollando, estamos buscando personas aparentemente sanas de cualquier edad para poder detectar contagiados que están en la comunidad y hacer toda la cadena de acciones que se hacen con ellos ahí. Son los dos que estamos desarrollando en estos momentos. Doctor, ¿cómo se han insertado los profesionales de la salud cubanos también en todo el tema de la colaboración de Cuba? ¿Y cómo ha servido también de experiencias para el país esa retroalimentación que han tenido ese intercambio que han tenido con otros expertos en el mundo? Bueno, Cuba tiene dentro de uno de sus principios de la salud pública cubana, como está la universalidad, el acceso gratuito, está el internacionalismo. Y de siempre, desde el principio del triunfo de la revolución, pues hemos tenido brigadas que han ido a trabajar a países que tienen una determinada situación de salud epidemiológica en algunos casos. Cuba se crece también ante situaciones como la pandemia y eso ha hecho que además nuestra población ha estado viéndolo en la televisión, la salida
la llegada a los países. Desde los países han estado transmitiendo intercambios, brigadas para laborar ya específicamente en el enfrentamiento a la COVID-19. Y así podemos mencionar que tenemos un total de 26 brigadas que ya han salido, están en 24 países, tienen un total de 2.368 colaboradores que están en esta actividad, médicos 933, 756 MGI, enfermeros, otros técnicos, otros licenciados que están enfrentando esto. ¿Se han insertado también en grupos de trabajo como el grupo que creó CARICOM y donde ustedes tienen un protagonismo de estos 24 marcado? Países, un número importante son países del CARICOM. Y en la región del Caribe tenemos un grupo de brigadas y de especialistas, médicos, enfermeros, demás, que están trabajando precisamente en la COVID. Siempre recordamos cuando se fue la brigada, la primera brigada que fue para Lombardía en Italia, que además era, en aquel momento Lombardía era el centro de la pandemia en Europa por el número de casos y de fallecidos que tenía. Y allá estuvo nuestra brigada. Y como siempre expresó nuestro comandante jefe, exportamos médicos, no exportamos bombas. Y damos, o sea, compartimos lo que tenemos, no lo que nos sobra. Ese es el principio que rige nuestra colaboración y sobre todo en países que lo necesitan. Incluso ahora estamos viendo cómo países desarrollados, con economías importantes, pues también están solicitando la participación de los colaboradores de la salud cubanos, demostrando un poco que la calidad y el altruismo de nuestros especialistas. Las autoridades del país han dicho que no se van a abrir las fronteras hasta que la COVID-19 no represente una amenaza para Cuba. Cuando llegue ese momento, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué estrategias, qué plan tienen creado para evitar que esa curva vuelva a subir? Esta decisión se ha ratificado, incluso recientemente por algunas noticias que han salido de que algunas agencias aéreas han estado vendiendo tickets, boletos para Cuba y se ha ratificado que no se van a abrir hasta que, como muy bien tú expresaste, la situación epidemiológica no tenga esa actividad. Ahora, eso no conlleva a que se estén reforzando todos nuestros puntos de entrada, que por suerte también siempre digo que no tenemos frontera terrestre, pero tenemos puertos, aeropuertos, marinas, por donde se puede ocurrir una entrada en el momento que se decida. Y lo que se ha hecho es reforzar las competencias, lo que está establecido en el Reglamento Sanitario Internacional y en Control Sanitario Internacional para cada uno de estos lugares, de forma tal que cuando ya mejore la situación, se pueda abrir, pues tengan mejores condiciones de las que ya hoy tienen, en el sentido de la toma de temperatura, de los lugares de aislamiento, si se tiene alguna persona que llegue del exterior con síntomas, las acciones que hay que tomar, las acciones desde el punto de vista higiénico, en todo eso se trabaja. Quizás pueda haber la percepción de que bueno, ya van a abrir, no, es que se están preparando para el día que sea, que no es este el momento, como se ha ratificado. ¿Se podría decir que es la COVID-19 la epidemia más letal que ha enfrentado Cuba? No creo que podamos dar esa. Nuestra letalidad hoy es de 4,2. Y no creo. Tendríamos que evaluar bien la situación del dengue, pero indiscutiblemente es una letalidad alta. Aunque digamos que estamos en el lugar 14 de la región de las Américas, o sea, hay 14 países por encima de nosotros, pero nosotros, además de estar insatisfechos, consideramos que es una letalidad alta. Lo que pasa es que es un virus que tiene características muy diferentes a todos los que se han venido enfrentando. Desde el punto de vista de su virulencia, su capacidad de provocar síntomas severos, más graves de la enfermedad, desde el punto de vista de su contagiosidad, se reconocía por la OMS que es muy superior a los virus de influenza, a otros virus respiratorios,
que el de influenza es hasta 3 veces superior la contagiosidad, que es lo que lo hace muy peligroso por la capacidad. A eso súmale algunas características que a lo mejor un día se conocerán, pero que hoy no se conocen, desde qué momento es infectante, qué tiempo se mantiene transmitiendo la enfermedad. Nosotros en Cuba no estamos satisfechos, porque siempre creemos que se puede hacer todavía mejor, pero creo que si algo hemos logrado es indiscutiblemente con el plan que se puso se aprobó por el Consejo de Defensa Nacional, con la aprobación y el seguimiento, que ha sido lo más importante desde el punto de vista de todas las medidas, de todas las cosas que han sido necesarias por nuestro general de ejército, el presidente, el primer ministro, los viceprimeros ministros, todos los ministros, todo el mundo, como acostumbra Cuba, se ha ido poniendo en función, o se puso en función desde un principio, para todas las medidas que están establecidas, poderlas cumplimentar con rigor y que nos permita, bueno, pues, que no llegue a constituir un problema de salud más de lo que ya es en estos momentos. Doctor, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y cuídese mucho. Muchas gracias. Yo se los comentaba al principio, ¿no? Parece que la cara da lástima, ¿no? Porque todo el mundo me dice, cuídese, cuídese. Y realmente agradecerle a Telesur por esta posibilidad de un poco que transmitir nuestras experiencias, transmitir lo que está haciendo Cuba y sobre todo de poder ser el vocero, como me han dicho en algunas ocasiones, no del trabajo de Durán, no del trabajo de epidemiología, sino del trabajo del sistema de salud, el trabajo del Estado cubano, el gobierno cubano, los organismos cubanos que trabajan duramente todos los días, en todos los sentidos, con todas las medidas, y que los resultados que podemos exhibir hoy pues se debe a ese modo organizado y esa conducción muy importante por las máximas autoridades del gobierno, del Partido de Cuba, en el enfrentamiento a esta gran pandemia. Muchas gracias nuevamente. Conocimos de la voz del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del país, las características del sistema de salud cubano. Un sistema de salud pensado y guiado por el líder de la revolución, Fidel Castro, y que ya hoy, en medio de la COVID-19, demuestra resultados. Hasta pronto.